Dios es el Todopoderoso y Él sabe bien qué está haciendo. Amén, hermanos. Y Dios sí trata con nuestros corazones. Dios quiere tratar con todos nuestros corazones. Amén, hermanos. Y el día de hoy vamos a ver una enseñanza, hermanos, sobre algo que ha conmovido mi corazón y a la vez está conmoviendo el mundo. Muchas personas tal vez no se han dado cuenta ni se enteraron, pero hoy se van a enterar. Hermanos, quiero decirles, ¿cómo haría usted para alimentar un bebé de 11 meses? Si usted está en un bosque, en una selva, y no hay leche, ¿qué haría usted para alimentarlo? ¿Sería un problema grave, hermanos? Y si no está mamá por ningún lado, porque mamá murió, ¿no sería algo muy grave, hermanos? ¿Cuántos saben a qué me estoy refiriendo? Amén. Acaba de suceder, hermanos. Pero ese bebé, hermano, es un mensaje de Dios. Escuchen, hermanos. Gloria de Dios es encubrir un asunto. ¿Y honra de quién? De reyes, el escudriñarlo. Usted y yo somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Sacerdotes son adoradores. Gente que aman a Dios y que aman la verdad, porque hay que adorar en espíritu y en verdad. Pero los reyes tenemos que ser entendidos. ¿Quiere usted ser rey? Dios quiere que todos nosotros seamos reyes. Y Él desde antes de la fundación del mundo nos miraba a todos. Todos son reyes. ¿Por qué? Porque son hijos del Rey Todopoderoso. Nuestro Padre es un rey. Ahora bien, a los ojos de Dios es tan importante este asunto, hermanos, de lo que nos ha estado hablando del misterio de Dios, que dice en el libro de Efesios, Señor, que el poder de Dios, omnipotente de Dios, está dirigido hacia nuestras vidas para que demos en el blanco. Amén. Pero Dios no va a forzarnos. Amén. Si nosotros no queremos menguar, si no, nuestro ego no quiere caer, Él no nos va a forzar, tendremos que morir. Pero nuestro yo tiene que ser aplastado. Amén. Hasta que digamos igual que Juan el Bautista: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para que yo sea útil, para que usted sea útil, tenemos que morir al yo, al ego. ¿Entendemos eso, hermanos? Para que realmente Dios pueda fluir a través de nosotros. A ver, Juan el Bautista, ¿quién está hablando ahí? ¿Eres tú el gran Elías? No, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Oír palabra de Jehová. No había ego en él, no había nada que presumir. Es el Señor que estaba hablando y él solo era un canal. Una manguera. ¿Cuántos quieren ser una manguera de Dios, hermanos, para dar vida? Amén. Pues, hermano, Dios sí acaba de incluir algo maravilloso. Y dice la Biblia que los misterios de Dios del reino a vosotros es dado a entender y conocer los misterios de Dios. Pero a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Entonces, hermanos, Dios cuando nos habla de muchas maneras en nuestra vida personal, pero no nos damos cuenta. Yo y los hijos que Dios me dio somos por señales y presagios en Israel. ¿Entendemos eso, hermanos? Ahora, ¿por qué es este asunto importante, hermanos? Solo piense. Millones de personas en todo el mundo, de todas las razas, se enteraron que habían 4 niñitos chiquitos, perdidos en la selva más grande que existe. Estamos oyendo, hermanos. Perdidos. Había habido un accidente de una avioneta, hermanos. Esa avioneta se estrelló y murió el piloto y murió la madre, murieron los adultos y solo quedaron los niños. Una niñita de 13 años, ¿ok? Otra niñita otro niño de 9 años,
Pero aquí tengo los nombres, hermano. Esa niñita de 13 se llamaba Leslie Jacobo. Y el apellido es algo raro y me cuesta recordarlo. Pero ya se los voy a dar. Tenía 13 años. Otra niña se llamaba Soleili Jacobo. Un niño se llamaba Noriel. Y la criatura pequeñita, hermanos, de 11 meses, que ya cumplió 40 días ahí, es decir, ya cruzó el año. Esa criatura pequeñita, de 12 meses, porque ahorita tiene 12 meses y fracción, hermanos, se llama Cristi. Cristi, o Cristiana, o Cristina. Amén, hermanos. Cristina. Ahora piensen, hermanos, ¿cuál es el nombre de la persona más necesitada entonces de esa selva? ¿Cuál era? Cristina. Pero Cristina, ¿qué es? Es una discípula de Cristo, perdida en la selva. ¿Estamos captando, hermanos? Hermanos, por favor, pongamos atención. No les voy a inventar nada, les voy a dar datos. Y después vamos a ir a través de todos los datos para ver qué es lo que Dios nos está hablando. Pero piensen, hermanos, estuvieron perdidos 40 días y 40 noches. ¿De qué habla 40 días? 40 noches de prueba, de una aflicción, de una tribulación, de un problema grave. Estaban a 400 kilómetros del lugar más cercano. 400 kilómetros. ¿Se imagina lo que significa el número 400, hermanos? Es una aflicción terrible, algo espantoso. Pero el 40 también nos habla de algo, hermanos. Es 4 por 10. 4 es universal, que algo que tiene que ver con todo el mundo. Y 10 es una prueba para todo el mundo. 40. El Señor Jesús estuvo 40 días y 40 noches solo, allá, perdido, en el desierto también. ¿No es cierto, hermanos? ¿Quién otro estuvo perdido 40 días y 40 noches? ¿O 40 años? Moisés. Y también Israel. Israel era totalmente dependiente de Dios y las fieras estaban ahí dispuestos a atacarlos en el desierto, a ellos. Estamos captando, hermanos, 40 años de problemas, aflicciones, pero el 40 nos habla también de una purificación, de morir al hombre viejo, hermano, y que cuando todo salga, hermano, lo que quede es Cristo, la vida del Señor. Ahora es un aviso para nosotros. Es un aviso para nosotros. Y hermanos, yo quisiera que nuestro corazón se volviera cada vez más sensible. Yo lo necesito y usted lo necesita. Amén. Y en el tiempo venidero, hermanos, cuando empiecen a pasar las cosas espantosas que vienen ahí nomasito, a la vuelta de la esquina, incluyendo guerras atómicas, hermanos, las cosas que vienen dentro de poco, hermanos, esas cosas que vienen van a necesitar de un pueblo que oiga, que escuche, que obedezca. Ahí había una niña que se llamaba Leslie Jacobo. ¿Jacobo de dónde vendrá? Jacobo, Israel. Es para que pongamos atención, hermanos. Pero no solo ahí, hermanos, se llamaba Operación Esperanza. Todo el pueblo decidió: vamos a rescatarlos. Operación Esperanza. Y hermanos, buenas noticias, los encontraron, hermanos. Los encontraron, los 4 están bien. ¿Y sabe cómo lo avisaron ellos? ¡Milagro! 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 ¡Aleluya! Y eso se llamó Operación Milagro ahora. ¡Aleluya! 4 veces lo gritaron los militares desde allá para avisarles allá que se habían encontrado los niñitos perdidos. Oh, hermanos, ¿cuántos quieren encontrar los niñitos perdidos allá afuera? Que tengamos sensibilidad, que seamos soldados. Amén, hermanos. Que nos esforcemos, hermanos. Hermano, es tan importante este mensaje que Dios, antes de la creación del mundo, preparó la situación. Y nosotros ni nos imaginábamos, ni nadie se imaginaba. Pero la preparó y dio el mensaje al Señor.
Y 99.99% de la humanidad ni se va a dar cuenta. Algunos dirán, sí fue un milagro, ¿ok? Pero algunos no se fijarán. Pero lo que sí es cierto es que millones de personas, aún no cristianas, estaban esperando un milagro y orando. Yo oré por ellos y todavía sigo orando por alguien. ¿Alguien sabe por quién estoy orando? Wilson. Por Wilson. No es un niño. Wilson es un perrito. Un perrito. Pero no cualquier perrito. Era un perrito que era pastor. Pastor belga. ¿Está captando, hermanos? Un perrito en la Biblia nos habla de ¿qué? De fidelidad. ¿Ok, hermanos? Un perro pastor buscando unos niños perdidos. Un perro pastor buscando ovejas perdidas. Ese perrito, hermanos, encontró biberón. ¿De qué nos habla un biberón, hermanos? De leche. No tenía leche. Amén, no tenía leche. Ahí está, no tenía ni siquiera el biberoncito. Encontró zapatitos. Pero hermanos, la leche nos habla de la palabra. Los zapatitos nos habla de la caminata. Hermanos, afuera hay gente que no tiene ni biberón, hermanos. Ni leche. Por eso, hermano, es muy importante, no lo tomemos a la ligera. Todo el esfuerzo que todos aquí en este ministerio hemos hecho por aprender la Biblia, no importa si ahorita o después, pero mejor si es ahorita, hermanos, tiene un valor precioso a los ojos de Dios. La leche, el agua se convierte en vino y va a ser comida para las ovejas perdidas allá en la selva, que vamos a tener que ir a rescatar pronto. Porque el Señor nos va a enviar como perritos. ¿Se acuerda de Josué y Caleb? ¿Qué significa Caleb? Perro fiel. Caleb, aquel clamor del corazón. ¿Cómo sabía él dónde encontrar los niños? Hermano, ¿sabe que casualmente descubrieron que el perrito más inteligente que existe es el perro belga? ¿Cuántos supieron eso? ¿Sí? El perro belga es el perro más listo que hay. ¿Y qué? Él fue a buscarlos al bosque, hermanos, y iba trabajando tan rápido que se les perdió a los soldados. Y lo andaban buscando, pero lo llevó. Aquí está esto, aquí está esto. Y se dieron cuenta por primera vez: están vivos los niños, están vivos. Porque podrían haber creído que se cayeron y se los vinieron a comer los jaguares. Porque, hermano, no es un lugar para ir a echar la siesta. ¿Entienden, hermanos? Culebras, arañas, animales peligrosos, hasta los monos. Hay monos que comen gente, ¿sabía usted eso? Hermanos, y es un lugar peligrosísimo. Estar ahí 40 días es terrible. Y estar 40 noches es más terrible todavía. ¿Cuántos podrían dormir bien tranquilos mientras oyen jaguares por todos lados? En la oscuridad, ¿verdad? En la oscuridad. Solo la oscuridad. Porque, hermanos, los arbolitos ahí tenían 50, 60 metros de alto. Aún de día se miraba oscuro. ¿Captamos, hermanos? Amén. Entonces sí se necesitaba un milagro de Dios, que Dios interviniera para salvar a esos niños. No había otra manera. ¿Sabe que los soldados dicen: es posible que pudiéramos estar nosotros a 20 metros y no verlos? Por la situación de la selva. Quien no estaba en un lugar de selva no entiende de qué le estamos hablando. Pero realmente, hermanos, usted puede pasar por una vereda y en el camino hubieron 50 animales peligrosos y usted ni se fijó. Solo Dios tiene vivos esos niños. ¿Captamos, hermanos? Y, hermanos, por supuesto, hermanos, el diablo quiere llevarse ¿cómo se dirá? ¿Qué tuvo que ver en el asunto? ¿No cree? Los caciques ahí los brujos de esa área, los hechiceros de esa área, estaban diciendo que duendes andaban cuidando al niño y que lo sabían, y un montón de locuras que hablaban. Pero había gente que estaba orando. Orando. El que dirigía eso era un general que casualmente se llamaba Pedro. Pedro se llamaba. Qué bueno ser un general Pedro, hermanos.
Hermano, él estaba a cargo y por lo que he podido ver hizo bien las cosas con mucho sentido común. Pero ¿sabe qué? Cuando todo terminó, él dijo: gloria a Dios, él lo salvó. Amén. No fue el hombre, no fueron duendes, no fueron brujos, no. Amén. Fue Jehová de los ejércitos el que lo hizo, hermano. Sí, Señor. Y hermanos, tenemos que entender, ¿quién estaba perdido? Discípulos de Cristo. El más chiquitito de ellos se llamaba, literalmente, seguidor de Cristo. Una niñita, seguidor de Cristo. Qué hermoso, cristiano. Hermano, pero no solo eso. Empezamos a ver desde arriba para abajo. ¿Dónde estaban ellos perdidos? Estaban perdidos en Colombia. Colombia, en la selva de Colombia. Una selva espantosa, grande, la más grande. Hermanos, pero Colombia, para los que les gusta averiguar si es cierto, G2860 de la Strongs. ¿Ok? Colombia viene de Columbine, que significa hundirse en el agua, nadar, cruzar el agua. Qué bien. Pero no solo eso, hay algo escondido. También es el nombre de una paloma. ¿Ok? Es el nombre de una paloma que se llama así. ¿Ok? Así significa, hermanos, habla del Espíritu Santo, pero no solo del Espíritu Santo, nosotros sabemos. En el libro de Cantares sale una mujer que ha sido perdida y el Señor la anda buscando. Paloma mía, amada mía, amén, perfecta mía, su esposa, la esposa de Dios perdida. Entonces el Señor le puso el nombre a Colombia de la esposa perdida de Dios. Estamos captando, hermanos. Pero eso del agua también tiene un sentido. ¿Sabe por qué? Porque muchos dijeron: pongámoselo en honor a Cristóbal Colón. El nombre de Cristóbal Colón era Cristóforo Colombo. ¿Ok? Entonces pongámosle Colombia por él. Hermanos, Cristóforo es el portador, literalmente en el griego, portador de Cristo que cruza el agua. Así se llama Cristóforo Colombo. Cristóbal Colón para nosotros. ¿No creen que como que Dios tiene su mano en el asunto, hermanos? Ahora, hermanos, entonces Colombia, hermanos, fue usado por Dios para llamarnos la atención, pero para llamar la atención a su esposa en todo el lado del mundo. Paloma mía, perfecta mía, mi amada, que estás perdida en medio de la selva. Y uno dice: pero la iglesia no está perdida en medio de la selva. Ah, no. En la Biblia nos dice, hermanos, bueno, nos dice varias veces, pero una de las cosas que nos dice es que en Marcos 8:24, vamos ahí, hermanos, y guarden eso para ustedes. Dice: vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego al Señor Jesucristo, al Todopoderoso, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, y aquí, hermanos, veamos aquí, la gente empieza a darle instrucciones a Dios cómo hacer las cosas. Te ruego que lo toques. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, hacerlo diferente a como el mundo cree. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Dios quería encubrir un asunto, hermanos. Lleva a un hombre ciego, lo lleva de la mano fuera, hermanos, y luego le pone agua de vida en los ojos. La saliva de Dios es vida, hermanos. Es la palabra. Él mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Captamos, hermanos? La humanidad a los ojos de Dios son árboles, y el que está caminando bien con Dios es un árbol. ¿Cómo? Plantado junto a agua, corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Hermanos, entonces, hermanos, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Hermanos, que Dios haga las cosas a su manera, a su método. Él sabe bien qué está haciendo. Ahora, después, hermanos, el Señor en todo el mundo entonces tiene una selva. Pero ¿y su iglesia? Huerto cerrado eres, amiga mía, esposa mía, paraíso de granados. Ella es un paraíso, ella es un huerto también, pero no es cualquier huerto, es un huerto santo.
Ahora, casualmente, Leslie, la niña de 13 años, se llama, Leslie significa jardín sagrado. Hay varios significados, pero uno de los significados es jardín sagrado, un jardín sagrado. Eso no sería el Edén, hermanos, el paraíso. Y hay un problema, hermanos. Leslie tenía 13 años. Hermano, el 13 nos habla de rebelión. Cuando uno se revela, el fruto de eso, que es el número 9, hermanos, es que salimos al mundo. ¿Cuánto les gusta salir al mundo, hermanos? Yo me he dado unas quemadas últimamente allá afuera. ¿No es cierto, hermanos? ¿Sabe qué significa Soleili? Tiene 9 años y significa luz solar. Cuando fuimos expulsados, hermanos, del paraíso, vamos para el mundo. Y en la Biblia nos habla, hermanos, de que dice que la luz, dice, la Biblia dice que son, vamos a Marcos 13, 22. Creo que está en Marcos, hermanos. No, está en Mateo 13, 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, pero leamos quién fue el que sembrado entre espinos. Dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Ok, hermanos? Aquí el Señor acaba de dar la parábola y en el 13:6 dice, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz. ¿Ok, hermanos? Hay gente que es tirada en pedregales, pero cuando viene el sol se quema. Hermanos, ¿pero qué habla el sol? Nos habla, hermanos, de afanes. El libro, en la palabra, hermanos, el libro de Eclesiastés nos menciona eso. El hombre debajo del sol. Dice la Biblia, miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Eclesiastés 1:14. Y aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando nos rebelamos, salimos del paraíso, hermanos, y caímos bajo el sol. Y todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y ahí es donde Dios tuvo que moverse, hermanos, para ayudarnos. Ok, si no fuera por Dios, el problema habría sido serio. Después está Noriel, el otro niñito. Así. Noriel tenía 4 años. El 4 nos habla de toda la humanidad. Pero Noriel significa luz de Dios. La Biblia dice que los justos resplandecerán como el firmamento en medio de toda la humanidad. Hermanos, y por supuesto, Cristina, 12 meses. 12 meses es un año, ¿no es cierto, hermanos? 12 meses nos habla del gobierno divino. Y esta escritura se llama seguidora de Cristo. Cristiana se llama. Hermano, ¿es un mensaje de Dios o no es un mensaje de Dios? Estamos viendo del país, estamos viendo de los niñitos, los nombres de los hijos, hermanos. Y no solo eso, el accidente fue cerca del río Yari. ¿Ok? Y es interesante, Yari me suena a mí hebreo, lo voy a investigar. H3384, Yari. Hermanos, así se pronuncia Yara, pero cuando se refiere de algo que tiene que ver, que es mío, por ejemplo, israelí, de Israel. ¿Entienden, hermanos? Yari es de Yara. ¿Qué es eso? Significa fluir como agua. Es un río, ¿no es cierto, hermanos? ¿Y qué hace un nombre hebreo allá en el Amazonas? Fluir como agua. También significa aspirar y derribar. ¿Qué pasó ahí? Una avioneta fue derribada y cayó. Pero también significa maestro y enseñanza, porque es una de las palabras usadas para hablar, hermanos, de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. ¿Es un mensaje para usted como cristiano o no lo es? Bien, hermano, pero hay otra manera como se puede escribir. La primera era Yud, Resh y Aleph, pero esta otra es Yud, Ain y Resh. Hermanos, Yara también. Y significa bosque. Otra manera de escribir la palabra, mi bosque sería ahí. Significa selva, significa montaña. La misma palabra del río significa también eso para la selva.
O sea, Dios está hablando de toda esa área. Pero no solo eso, casualmente significa panal de miel. Qué tremendo. ¿De qué nos habla un panal de miel, hermanos? Nos habla de revelación. De revelación. ¿Y de qué nos habla el maestro y la enseñanza? Nos habla de revelación. Hermanos, Dios nos está avisando que estamos cerquita del río de la revelación. Amén. Nosotros necesitamos ese río. Es un río de maestros y enseñanza que Dios quiere enviar alrededor de todo el mundo. Así, hermanos, que Dios abra nuestros ojos, porque el tiempo está cerca. Amén. El tiempo está cerca. Y Dios encubre sus secretos de una manera increíble en cada lado, en cada lugar, de muchas maneras. Hermanos, el lugar desde donde lo estaban buscando se llamaba un distrito de San José, que se llama Guaviare. ¿No le llama a usted? ¿Y José quién es? ¿Quién es José, hermanos? Padre adoptivo de Jesús. Sí, José es el padre de Jesús, de Cristo. Amén, hermano. Pero no solo eso, era el hijo perdido de Jacob. ¿No cree usted que hay muchas casualidades, hermanos? Amén. El hijo perdido, hermanos, Jacob, José, hermano, y ahí están buscándolo, hermanos. Entonces, hermanos, pero Wilson, el perrito, el pastor, hermano, que Dios levante muchos pastores así como ese perrito, hermanos. Muchos pastores. El mundo necesita esos pastores, hermanos. Y Dios lo ha dicho, que en el fin de los tiempos va a levantar pastores de acuerdo a su corazón, y esos son los perritos fieles a los ojos de Dios. Ahora, hermanos, pero ¿sabe qué significa Wilson? Hay varias formas de que se puede interpretar, pero una de las maneras es quien sabe defender y también que sabe defenderse. Ese perrito, hermanos, sabe defenderse, hermanos. Por eso podía andar solito en medio de la selva, podía comer porque estuvo días perdido, hermanos, y encontró lo que tenía que ir a buscar: los niños perdidos en la selva. Qué precioso, hermanos. Qué precioso. Entonces, hermanos, el papá, ¿no creen que el papá de ellos debiera tener un nombre especial, hermanos? Se llama Manuel. ¿Qué significa Manuel, hermanos? Dios con nosotros. Así se llama el papá. Y la mamá, Magdalena. ¿Cómo que parece que uno se está inventando esto? No, hermano, vayan a buscar. Magdalena. ¿Qué es Magdalena? Tiene que ver con una torre fuerte. Pero esa es María Magdalena, aquella que fue salvada, que fue ayudada por Dios. ¿Ok? Y dice el Señor que encima que hay muchas torres, es cierto, hermanos. ¿Ok? Pero Magdalena tiene un símbolo bien importante. Y es la primera que llegaba a Dios, la primera que llegaba a Cristo en el momento necesitado. ¿Ok? ¿Quién estaba primero en el sepulcro, hermanos? Magdalena estaba ahí. Hermano, ella ya llegó con Dios. Si le puso su nombre a sus hijos de alguna manera, yo creo que era cristiana. Algo debe haber ahí en ellos, porque para usar esos nombres, hermanos, Dios tiene que tener puestos sus ojos sobre ellos. Entonces, hermanos, y la abuela casualmente se llama María. Y María, hermanos, ustedes saben de que significa rebelión, es un problema, y habla de amargura, ¿ok? Pero también habla de alguien, hermanos, que es perdonado y que es usado por Dios para dar a luz la vida de Cristo. Manuel. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, ella vio el milagro de Cristo. Y otra cosa, qué tremendo, 2.600 kilómetros tuvieron que andar así, miren. Ellos tomaban todo, buscando, iban a hacer vueltas. 2.600 kilómetros los soldados de un lado para otro. Eran 300 soldados buscando, 300 personas. 300 nos habla de caminar con Dios. Caminar con Dios. No iban solos, si no, no me hubieran encontrado. Caminar con Dios. Pero eran 350 más que estaban esperándolos afuera. 50 que nos hablan: libertad, liberación, jubileo. Y esos 2.600 kilómetros es 100 por 26. El 26 es el número de Jehová. Si usted toma las letras, le va a dar 26. Lo multiplica usted por 100 y le da 2.600.
Jehová Dios. El 100 habla del fruto, lo mejor del fruto. El Señor tiene una idea ahí, que el mejor del fruto es su hijito amado en quien tiene complacencia. Amén. Y hermanos, pues sí, por supuesto, 40 días y 40 noches perdidos, ¿verdad? Una cuarentena de aflicción, de problemas, pero fueron encontrados, hermanos. Amén. Al final, casualmente, el día sábado ya estaban reposando en el hospital. Qué casualidad, ¿verdad, hermanos? Solo Dios puede hacer eso, hermanos. Solo el Señor puede dirigir tanta cosa, una tras de otra, tras de otra, tras de otra. No puede, eso no es casualidad. Es el Todopoderoso que los amó a ellos desde antes de la creación del mundo. Lo estuvo dirigiendo a ellos y a todos los demás para dar este mensaje para usted, para usted, para usted que nos ve en los videos y para todos nosotros. Amén. Amén. Hermanos, por supuesto, 9 soldados los hallaron. ¿Qué habla el número 9? El fruto. El fruto. Ay, hermanos, qué precioso. Usted hubiera visto a los niñitos. Un soldado cargando el bebito así, por fin. Hermano, solo piensa, hermano. Yo no sé cómo hizo Leslie Jacobo. Yo no sé cómo hizo ella 40 días y 40 noches cuidando un niño. Y a la hora de almuerzo, desayuno, almuerzo, cena, y ellos también tienen sus horas de tomar cafecito, pero no toman café, sino que toman leche. Yo no sé cómo le hacía, hermanos. Pero ¿sabe algo? Los niñitos, me decía mi esposa, a esa edad ya comen frutitas. Depende de los padres. Si les empiezan a dar comida desde antes, y en esos lugares seguramente les enseñaron a comer frutitas y cositas. De alguna manera ella les daba de comer comidita que esa criaturita podía comer. Qué hermoso, hermanos. Cuidado, hermanos, nosotros debemos cuidar a todos los pequeños. Todos tenemos a alguien más pequeño que nosotros, ¿no es cierto, hermanos? Tenemos que cuidarlos, hermanos, a todos. Es nuestra responsabilidad cuidar de los demás. Y hermanos, y se ve de día y de noche. De día tenían la luz solar, pero de noche tenían la luz de Dios también. No solo es de día. Amén. Y hermanos, y hay algo. El general, recuerda, se llamaba Pedro Sánchez Suárez. Y si él dirigió todo, lo hizo muy bien. Y al final hizo lo que debía hacer: darle la honra y gloria a Dios y decir, esto fue un milagro. Amén. Hermanos, y hay algo más, hermanos. En la noche ellos agarraban bengalas para que los niños las vieran y se ubicaran. Y también, hermanos, durante los días dejaban comer, lanzaban paracaídas con comidita, ¿ok? En diferentes lugares, ¿ok? Hermanos, tocaban bocinas, grandes ruidos en sus helicópteros. Y algo interesante, el nombre del helicóptero que llegó a salvar a Cristina se llamaba, bueno, a los 4, se llamaba Ángel. Qué casualidad, ¿verdad, hermanos? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y el Señor dice que al final va a enviar sus ángeles para librarnos, sus helicópteros. Amén, hermanos. Pero, hermano, algo que me tocó mi corazón es que el Padre andaba buscándolos también. Y allá andaba, hermano, en el helicóptero, cuando supo dónde estaban, sale ese helicóptero. Él quería, por supuesto, como buen papá, Emanuel, Dios con nosotros, como buen papá, se iría a ser el primero en vernos y rescatarnos. Y cabal, la primera criatura era Cristina, la criaturita de 12 meses, levantada. Piensa esto: Cristina, ángel y Dios con nosotros. No es un mensaje para todos nosotros, hermanos. Amén. Nosotros en los brazos de nuestro Padre Celestial, el admirable Emanuel, el Todopoderoso. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Dios, hermanos, da entrenamientos. Dice una prima que con Leslie hacían casitas de árboles y plantas desde que era niñita. Ella aprendió a comer, ella conocía la selva, había aprendido a vivir ahí. Hermano, es bien importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos a vivir. Amén.
Amén, hermanos. Y en los tiempos de escasez, en los tiempos difíciles, aprendamos a soportar también, hermanos, y a pedirle a Dios que nos guíe, porque, hermano, Dios nos da comida a todos, ¿no es cierto, hermanos? Levanten sus aguacates. Dios es bueno, ¿no es cierto, hermanos? Dios es bueno. ¿Verdad? Amén. Ay, dice la Biblia, y cualquiera que dé un vaso de agua a estos pequeñitos tendrá un gran premio de parte de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Oh, hermanos, yo lo que veo en todo esto es el amor de Dios. Amén. Entrenando a Leslie de 13 años que iba creciendo, ¿ok? Pasó los 12, ya tiene responsabilidades, ¿ok? Hermanos, esa niñita fue entrenada cómo cuidar esa criatura. Yo no sé, encontraron en un lugar, encontraron que habían arrancado de las palmas así y habían hecho como un colchoncito y ahí se habían acostado. Hermanos, es impresionante. Una persona adulta, crecida de la ciudad, no sabía qué hacer ni qué comer. ¿No es cierto, hermanos? No sabía qué hacer. No sabría qué hacer. ¿Y cómo sobrevivieron ellos, hermanos? ¿Cómo sobrevivieron ellos, hermanos? Porque no había comida, tenían que andar buscando el río. Sobrenaturalmente. Dios tuvo que hacer algo sobrenatural, una alianza sobrenatural para darle de comer todos los días, en cada comida. Hermanos, sí, la manera que Dios va a hacer en el fin de los tiempos, que nos llevará al desierto. Y ahí el Señor hablará a nuestro corazón. Necesitamos su río, su agua, su vida, hermanos. Él lo va a hacer. Y hermano, pero Dios quiere que aprendamos para cuidar a los nuevitos. Porque van a venir niñitos allá afuera que acaban de nacer y usted les tiene que dar de comer. Entonces es bueno que tengamos todos algo de leche, ¿no cree usted? Para darle a los demás la palabra. Hermanos, que tomemos medidas para bendecir al resto. Pero hay algo, hermanos, que a mí me impactó mi corazón y tiene que ver sobre las bengalas, sobre las cosas que cayeron, sobre las bocinas que le gritaban desde arriba. ¿Sabe por qué? Porque ¿de qué nos podría hablar a nosotros ver algo así en los cielos? Señales celestiales, ¿no es cierto, hermanos? Oír voces, señales y comida que cae del cielo. ¿No cree usted que eso, hermanos? Israel en el desierto 40 años y 40, ellos vieron caer comida del cielo. Vieron las señales que Dios les dio. Pero, hermano, la humanidad, la iglesia mundial, hermanos, está viendo las señales y ¿qué? A dormir. Hoy no voy a la iglesia porque no me levanté. Hoy me siento muy cansado. ¿No es cierto, hermanos? Hoy no tengo ganas. Hermano, y estos niñitos caminaron cientos de kilómetros de un lado para otro. Pero ¿sabe cuál era el problema que tenían estos niños? ¿Por qué no los encontraron antes? Uno es que Dios había decretado, son 40 días, no los van a encontrar antes. Amén. Por mucho que esfuercen, amén, no los van a encontrar antes. Tienen que pasar su aflicción y tienen que ser purificados. Amén, hermanos. Pero después, había algo, y si tanta señal y tanta cosa, que es que no se fijan. La iglesia, ¿qué le está haciendo, hermano? No nos fijamos. Este fue un grito de Dios a toda la humanidad y a toda la iglesia, hermano, pero que Dios habla en nuestro entendimiento. Amén. Que Dios nos haga entendidos. Pero ¿sabe qué les pasaba a ellos? Los niñitos les daba miedo cuando miraban las bengalas y salían huyendo. Cuando oían ruido, salían huyendo. Y a veces estuvieron cerca, pero ellos se escondían. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán cuando salió? ¿Dónde se escondió? Entre los árboles se escondió, ¿verdad? ¿Y qué estaba haciendo Leslie, Soleili, Noriel y Cristina? Escondiéndose de su salvación
detrás de los árboles. Ay, hermanos, ¿verdad que somos pequeños, hermanos? Amén. Y somos necios. ¿Por qué? Los árboles son las compañías, las empresas, la gente, lo mundano, y escondiéndonos ahí, cuando lo único que necesitamos es estar enfrente de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Celestial. Es el único lugar donde hay vida y salvación y donde estamos seguros, es en los brazos del Señor. Y lo lindo fue que lo primero que vio Cristina era que su papá, después de 40 días, se imagina el gozo. Su papá, hijita linda, y su papá, la nichi criatura, dándole los brazos al Padre, recibiéndole entre sus brazos. Y después vienen los demás, ¿dónde creen que se fueron a abrazar todos los niños? Al papá, al papá. Hermano, Dios es bueno. Tenemos un Padre omnipotente, dulce, amoroso y sabio. Y escuchen, hermano, Él es el Todopoderoso, y algunos no lo captamos. Mi papá tiene todo el poder, y el suyo también, porque es nuestro papá. Y Él lo ama a usted, lo ama. Y los planes de Dios para ustedes es lo más grande que jamás podrían imaginar. ¿Entienden, hermano? Lo más grande que pudiéramos nadie puede imaginar la grandeza del amor de Dios. Dios nos ama de una manera personal. De una manera personal. Imagínense, tomarse el tiempo para hacer todo esto. País se va a llamar Colombia, el río se va a llamar Yari, el helicóptero se va a llamar Ángel, el papá se va a llamar Manuel, la abuelita se va a llamar María, la mamá se va a llamar Magdalena, los niños se van a llamar así. Y el perrito Wilson, aquel que es capaz de defenderse. Y también uno de los significados es un hijo que tiene la armadura. ¿Cuántos necesitamos la armadura de Dios, hermanos? Y ser fieles, porque los perritos lo que tienen es fidelidad. Niños en Cristo. El mundo ahí dejará y no se va a fijar y se olvidará de eso. Que nosotros no nos olvidemos. Amén. Aprendamos esta parábola. Yo los animo, vuelvan a ver el video, apréndanse, vean que es bíblico, y usted puede darle luz a alguien por ahí. Amén. Dios le va a hablar a usted cosas que a mí no me ha hablado. Amén. Y lo va a usar a ustedes para honrar su nombre. Amén. Y hay algo, hermanos, precioso también que debemos aprender. La madre murió. ¿Vio eso? La madre murió. La madre murió. Hermano, la madre murió. Hubo un joven. Cuando era niño, él menospreciaba a su papá y a su mamá. Y los trataba, no. A su familia, toda la familia, no. La mamá era una mujer dulce, buena, cuidadosa. Cada madre quiere lo mejor para sus hijos. Cada padre también. Pero, hermanos, de alguna manera se quedó sin el padre. Y después, cuando solo estaba la madre y él, solo se tenían el uno al otro. Pero él era bien orgulloso. Cuando uno empieza a crecer, hermanos, y pasa a los 13 años, ya se empieza a volver mero rebeldito, hermanos. ¿No es cierto, hermanos? Y creció este muchacho menospreciaba a su familia, llegaba tarde, y la mamá, hijito, viéndole lo mejor posible, hijito, ¿estás bien? Estás llegando a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, hijo. No dormí toda la noche esperándote, hijito lindo. ¿Cuántas madres les ha tocado eso, hermanos? Todos. Asustada. ¿Y qué pasó, hermanos? Resultaba, hermanos, que él, ahí tengo mi amiguito, mi amigazo, se metió hasta con personas mafiosas de lo peor, terrible. Y por supuesto, el siguiente paso de malos amigos y malas compañías es abandonar todo lo que es bueno, ¿no es cierto, hermanos? Y volverse como ellos. Una fruta podrida pudre todo el resto, ¿no es cierto, hermanos?
¿Y qué pasó? Eso le fue pasando. Y él, hermanos, fue volviéndose cada vez más duro. Y cuando la mamá lo estaba esperando, la trataba con dureza y maldad. Y sabe una cosa, él se encerraba. No quiero hablar con mi mamá. Y ahí, aislado. Y su pobre mamá, aisladita la pobre, solita. Y solo a él lo tenía. Pasaron los años, él se volvió jugador de fútbol americano. Era muy bueno. Y la mamá llegaba siempre a animarlo. ¡Hijito, corre, hijito, corre! Y los amigos le preguntaron en una ocasión: ¿quién es esa mujer que siempre te anda gritando que corras y que animándote? No sé, no la conozco. Tratándola con menosprecio. Pasaron los años, hermanos. Se volvió un gran luchador. Se fue a luchar al Japón. Tenía éxito a los ojos del mundo. Y allá en el Japón estaba una noche, había terminado todo, cuando a las 3 de la mañana lo llama el entrenador de ahí. Mira, no sé cómo decir, mira, hay algo importante que te tengo que decir, pero tienes que llamar para los Estados Unidos, tienes que llamar. ¿Y qué pasa? No sé, tienes que llamar, no, dígamelo, ¿qué es lo que sucede? Tu mamá ha muerto. Tu mamá murió. Dice que en ese instante, él de repente se dio cuenta. Yo sentía que mi mamá siempre estaba a mis espaldas. De repente me di cuenta en un instante que era la única persona que me respaldaba y que me ayudaba. Y dice que en ese instante él lloró en su corazón. Mamá, qué gran error el que hice. Te perdí a ti, mamá. Qué terrible error el que yo hice. Y dice que salió a la calle, eran las 3 de la mañana, infracción, y él corriendo por las calles, mamá, mamá, a llorar solito. Se regresó a Estados Unidos. Estaba el féretro ahí, y él sentía una vergüenza que no quería ni llegar a donde estaba su mamá. Llegó hasta el lugar del féretro. Y cuando estaba ahí, le habló y le dijo: mamá, perdóname. Realmente tú eras mi héroe. Tú eras quien daba la vida por mí. Y yo nunca lo pude ver. Desde ese día él cambió. Dejó de verse a sí mismo. Y empezó a pensar en todo lo demás, en el bien de los demás. Actualmente él da enseñanzas alrededor del mundo, enseñándoles que no menosprecien a los padres, que no se rebelen cuando son adolescentes, que hagan bien las cosas. Hermanos, pero nosotros como hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios, primero, hermanos, tenemos al admirable Manuel, a nuestro Padre Celestial, al Dios con nosotros, a Jesucristo, al sumo sacerdote. Él es nuestra familia más cercana. Después tenemos nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra esposa, los esposos, los cónyuges, los hijos. Dios quiere que los cuidemos también. Así como esta niñita. No está papá, ya no está mamá. Ahora es mi trabajo cuidar de la luz de Dios y de este seguidor de Cristo que no puede caminar. Hermanos, ¿cuántos necesitan decirle al Señor: perdóname? Amén. Yo quiero caminar en la luz y la verdad. Amén. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Yo siento que el mensaje que Dios nos está dando hoy también es Mateo 10:6. Id antes a las ovejas, a los niños perdidos en la casa de Israel. Porque, hermanos, cuando ya no está nuestra familia, es cuando nos damos cuenta que los que nos apoyaban eran ellos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén.
Pero aquí tenemos otra familia. ¿Recuerdan lo que dijo el hermano Germán? Sí. Está mi primo, decía él. ¿Recuerdan, hermanos? Pero todos nosotros somos su familia. Amén. Y somos familia los unos de los otros. Y que Dios nos una. Si esta iglesia se convierte en una familia unida, Dios se va a glorificar. Amén. Y nos va a usar. Amén. Y vamos a empezar a meter gente de afuera. Que aunque al inicio se vean bien feitos, que ni se bañan, no importa. Hay que recibirlos con amor. Porque Dios sí los ama y no los puede bañar. Amén. Y limpiar a cualquier razón. Cantémosle al Señor con gozo y también con entendimiento. Sí, sí. ¿Y sabe cuál es el colmo? El presidente de ese país, Colombia, tiene apellido Petro. Pedro. Tal vez no tiene nada que ver con su carácter. Pero ¿qué dice eso? Hermano, Dios deja autoridades que Él pone también. Y Él es el que manda. ¿Entendemos eso, hermanos? Él es el que manda. Nosotros hagamos nuestra parte, honremos al Señor. Eso es todo. Amén. Sumo sacerdote, lleno de vencer, el Cordero murió por mí. Se muestra compasivo, intercede
Padre, podemos ver tu esfuerzo, Señor, para darnos este mensaje, esta palabra a toda la humanidad, porque nos amas a todos. Es una palabra de ánimo. Tú estás y reinas sobre todo. Tú gobiernas, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres el Dios Todopoderoso. Señor, y puedes hacerlo todo en cualquier lugar. Y eres nuestro Padre, Señor. Queremos rogarte por Wilson, ese perrito que está perdido, Señor. Y lo que te pedimos es lo mejor para él. Tú sabes que es lo mejor para Wilson. Quizás tenga que dar la vida en ese lugar, pero tú también puedes glorificarte sacándolo de ese lugar también, Señor, porque tú eres Dios Todopoderoso. Te rogamos por esa familia, Señor, que los bendiga, los ayudes y que crezcan en Cristo, que quites toda ignorancia o cosas de familia que estén incorrectas, malas. Sálvanos, Señor, te rogamos. Gracias, Jesús, por tomar este tiempo para hablarnos a nosotros y recordarnos que tú eres nuestro Dios y que pronto nos vas a rescatar también de esta selva en que vivimos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.